Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 33 del tercer año, la palabra esparcida en el mundo. La revelación hecha por Cristo ha llegado hasta el confín de la tierra. Esta lección continúa el estudio básico de cómo está hecha la Biblia, ¿no? En la lección anterior vimos el Antiguo Testamento y lo único que podemos decir aquí para hacer una comparación es que el Antiguo Testamento comprende un tiempo demasiado grande, comprende siglos de tiempo, porque es desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Jesús, ¿no? Y el Nuevo Testamento comprende solamente del nacimiento de Jesús hasta tiempos apostólicos. Y ahorita les explico por qué. Comprende hasta tiempos apostólicos porque todos los libros que contiene el Nuevo Testamento son de origen apostólicos. ¿Y cuáles libros son estos? Tenemos 26 libros. Empieza el Nuevo Testamento con 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego sigue las cartas paulinas o cuerpo paulino, que son cartas hechas por San Pablo, dirigidas a comunidades cristianas, a los romanos, 2 a los corintios, 1 a los gálatas, 1 a los efesios, 1 a los filipenses, 1 a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, 2 a los tesalonicenses. También San Pablo dirige cartas de manera personal, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Y termina este cuerpo paulino con la carta a los hebreos. Posteriormente siguen cartas apostólicas, carta de Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan y la carta de San Judas. Y finalmente tenemos el libro del Apocalipsis, que lo escribe San Juan. Entonces, como podemos ver, todos son apostólicos. Todas estas cartas tienen origen apostólico. Ahora me podrían decir, oye, pero Marcos y Lucas, los evangelistas, ellos no son apóstoles de Jesús. Y efectivamente, entonces la pregunta es, ¿sus evangelios no son apostólicos? Pues no, sus evangelios sí son apostólicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos interpretar esto? Marcos fue discípulo de San Pedro y Lucas discípulo de San Pablo. Entonces lo que debemos entender aquí es que posiblemente Pedro y Pablo le contaban cosas a ellos y ellos decidieron redactarlo, ¿no? Y bueno, y para entender este punto de origen apostólico debemos entender que se refiere a la fuente. El origen de la información es apostólico, aunque lo haya escrito otra persona. Otra cuestión que nos debe de quedar muy claro, pues estos 4 evangelios es lo más importante que tiene la Biblia, porque aquí encontramos pues el mensaje, un mensaje fiel que Jesús nos quiso transmitir, obviamente a través de los apóstoles. Otro aspecto a considerar de los evangelios. Ustedes me podrían decir, oye, ¿y cómo es eso que escribieron los evangelios? Si en aquel tiempo la escritura pues era prácticamente un oficio, por lo que no cualquiera sabía escribir. Yo creo que, por ejemplo, San Mateo, que era recaudador de impuestos, sabía la escritura. San Juan era de los apóstoles el más joven, entonces a lo mejor él pudo aprender. Pedro ya era pescador, de oficio pescador. Creo que la escritura a lo mejor no se le daba y bueno, pues usó a su discípulo Marcos para que escribiera. San Pablo era un erudito de aquel tiempo, entonces de él no tengo duda que lo supiera escribir. De hecho, si me preguntan, entendiendo un poco la historia, San Pablo es de los pocos casos donde Jesús se vale, donde Cristo se vale de una persona preparada pues para llevar el mensaje. Si me preguntan, es como Moisés. Si Moisés no hubiera recibido o no hubiera crecido con la familia real, con la familia del faraón, difícilmente hubiera sido el liberador del pueblo de Israel. Pero bueno, eso es otra historia. El punto aquí es que de alguna manera los apóstoles se la ingeniaron para escribir los evangelios. Y esto de la escritura creo que es parte de la misión que les da Cristo a los apóstoles el día de la ascensión, cuando le dice vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Obviamente ellos empezaron de manera oral, se iban a las sinagogas y predicaban, pero pues llega el momento en donde tienen que escribir para que el mensaje sea esparcido. Tal como dice aquí, ¿no? De la enseñanza apostólica oral se pasó a la redacción de los evangelios. Muy puntual esta lección. Y tuvo que ser así porque si no es así, difícilmente nos hubiera llegado a nosotros el evangelio. Y pues bueno, ya un dato histórico es que se tenían todas las cartas en pergaminos, en rollos, todos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando surge la imprenta, como que las personas que la crearon estaban ansiosas de imprimir un libro y preguntaron, ¿qué libro imprimimos? Y el Papa en aquel tiempo dijo,
agarró todas las cartas, órale, esto impriman. De hecho, la Biblia pues es el primer libro impreso. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que la escritura juega un papel fundamental para la propagación del mensaje. Y por último, hay que entender algo de los evangelios, ¿no? Los evangelios, pues como dice aquí, los autores sagrados compusieron los 4 evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolas a síntesis, adaptando la citación de las diversas iglesias, conservando el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Es decir, los evangelios nos transmiten la esencia de Jesús, la esencia del mensaje de Dios, la esencia de la revelación que tiene Dios para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, pero al mismo tiempo nos transmiten o nos escriben una síntesis, un resumen de todo este mensaje, porque el Evangelio de San Juan termina diciendo algo así de que Jesús hizo muchas cosas y que si se escribieran todas ellas no habría libro para poder escribir todas. Tentado. Bueno, pasamos al capítulo 3, la unidad en la fe y las religiones no cristianas. Sección 17, la fe cristiana y las religiones no cristianas. Ya hemos abordado mucho de esto a lo largo de estos 3 años, incluso durante este año también se ha mencionado algo. Aquí el Papa Juan Pablo II pues lo vuelve a tomar, ¿no? El Papa, para empezar este mensaje, empieza diciéndonos que el hombre pues siempre ha tenido incógnitas acerca de su origen, el sentido de la vida, qué va a pasar después de la muerte y cosas así, y que es la religión quien se encarga de darle respuesta a estas preguntas. El Papa está consciente pues que desde tiempos de Abraham pues existen diversas religiones, ¿no? De hecho, la historia del pueblo de Israel es precisamente eso, que está bien con Yahvé y a los años se cae en la tentación de seguir otra religión y hace lo que está mal a los ojos de Yahvé, regresa y así por mucho tiempo, ¿no? Por lo que dice que el hombre pues busca las respuestas a estas preguntas y es cuando empiezan a surgir las diversas religiones. Y pues la iglesia de alguna manera tiene que reconocer estas religiones. ¿Por qué las reconoce? Porque él dice, bueno, yo tengo un Dios, me enseña este mensaje, me dicta, por lo tanto tengo que llevar estas normas en mi vida, estas morales, estos valores, esta ética, pues para estar bien con Dios. Y resulta que tu religión o la otra religión te enseña más o menos lo mismo, su mensaje, sus normas, su estilo de vida no es tan diferente al nuestro, pues la iglesia termina reconociendo esa religión. Tampoco es que las reconozca nada más por reconocerlas, obviamente hace un estudio, una investigación, entran en juego otros factores, desde cuándo está la religión, normas, muchas cosas, para al final decir pues si es una religión o no es una religión, porque la iglesia está consciente de que también existen las sectas. Por ejemplo, los musulmanes, si leemos en la página 6, dicen que reconocen a Jesús como profeta, honran a María como su madre, que le invocan, que esperan el día de juicio, que hacen oración, ayudan al necesitado y practican el ayuno. Entonces dicen, pues si la comparamos con la católica, pues no hay muchas diferencias en su estilo de vida, ¿no? En los dogmas ya es otra cosa, pero en el estilo de vida no hay mucha diferencia. Entonces la iglesia termina reconociendo al islamismo como religión. No hay que caer en la controversia, porque cuando hablamos de musulmanes, pues pensamos o nos viene a la memoria personas que matan a otras personas, hacen atentados y etcétera. Eso ya está fuera de contexto. Eso la iglesia reconoce que son como una secta del Islam y pues la iglesia no los acepta como tal, no los reconoce como tal. Entonces, con todas estas consideraciones, pues les digo, la iglesia reconoce a estas religiones y lo que nos llama a nosotros pues es, o lo que nos dice el Papa aquí es que debemos pues buscar la unidad. Además que también el Dios o la religión que ellos profesan los llaman a la unidad. Y ya es lo que nos quiere decir el Papa en esta sección. En este aspecto lo único que les puedo decir es que al final, como lo hemos leído en varias ocasiones, Dios nos llama a la unidad, Dios nos llama a que estemos bien con el hermano, como humanos, pues tenemos que estar bien con los otros humanos, con las otras personas. Ahí también recuerdo ahorita una discusión, un debate que había en cuanto a cuestión de género,
distinción de género y la persona le dice, mira, piensa lo que quieras, pero al final eres humano y yo te trato como humano, ¿no? Es lo que nos llama a Dios al final, amar al prójimo como a nosotros mismos. Que la diferencia de religión, la diferencia de fe, no sea motivo para discutir, pelear, agredir al hermano. Y hasta aquí con esta lección, hermanos. Luz y sal. Hasta luego.